comenzar ya definiendo un poquito más acerca de los casos de uso para que ustedes empiecen ya a desarrollar dentro de algunas características que ya venimos estudiando desde la anterior semana para poder un poquito consolidar, ¿ya? Y ustedes puedan identificarlo claramente. Volver a recomendar una vez más que es mejor leer y comprender del libro, porque en el libro está completo lo que vendría a ser los diagramas de casos de uso con las características, definiciones y ejemplos para que puedan hacer correctamente en el proyecto que ustedes están desarrollando. Vamos a mirar algunas definiciones más para que ustedes el día viernes me puedan traer algunos artefactos de los casos de uso y este fin de semana ya estén dentro de lo que viene a ser la programación. Ya tienen que estar programando los casos de uso que me van a decir el viernes cuáles de los casos de uso ustedes comenzarían programando, de tal manera de que lo vayamos viendo de forma incremental, cómo ustedes van desarrollando y se va realizando las distintas funcionalidades dentro de estas características. Entonces, estamos en el proceso de definir quiénes son los casos de uso que ustedes necesitan dentro del sistema. Entonces, la descripción de las funcionalidades están dentro de un alcance que hemos revisado la anterior clase justamente para poder consolidar un poco más acerca de quiénes serán los casos de uso que van a servir como una pieza de funcionalidad dentro del sistema, la cual se empieza ya a trabajar dentro de los requisitos funcionales que se denominan. A la hora de definir, fíjense lo más importante que vienen a ser los requisitos, ¿ya? Los requisitos se empiezan a visualizar las características necesarias para poder trabajar y poder identificarlo más que nada, ¿no? Identificarlo porque se tomarán en cuenta dentro de estas características por el tipo de información que se debe incluir en el proyecto. Por eso se dice de que en algún momento cuando definimos los requisitos, alguna sugerencia se puede decir, cada uno sabe lo que hace, pero ninguno tiene una visión global. Entonces, estamos prácticamente identificando quiénes serán los requisitos que deben involucrar para llevar a cabo el ámbito de desarrollo. Entonces, en algún momento se sabe que el requisito que necesita la empresa es lo que ustedes lo han identificado, pero para poder consolidar, a lo mejor debería haber antes un conjunto de procesos de negocio, que la intención es esa de poder hacer los diagramas de actividad para poder saber procedimentalmente cómo se trabaja dentro de cada uno de ellos. Entonces, de esa manera, fíjense de que hacemos una transformación a lo que va a venir el software. Entonces, dentro de lo que se había comentado siempre, cuando yo obtengo requisitos, normalmente observamos los modelos de negocio que tiene la empresa. No es como cuando viene una carpintería, por decir, y quiere fabricar mesa. Viene y toma las medidas, ¿no? La medida va a tener de aquí tanto de ancho, tanto de largo, tanto de alto, ¿no? Las sillas van a quedar así. Tengo dónde medir, pero en el software no. Tengo que ver qué requisitos funcionales. Entonces, los desarrolladores tienen que ser capaces de poder justamente trabajar bajo ese ámbito y obviamente tener las características necesarias. Es por eso, fíjense, normalmente los requisitos funcionales se dividen en tres: los normales, los esperados y los innovadores. Esas son las clasificaciones de los requisitos funcionales. Los normales, ¿qué es lo que tienen? Un objetivo, un propósito, el cual se desea alcanzar dentro de lo que sería un sistema. Entonces, esto normalmente se mide cuando sabemos de que el cliente tiene el software a medida tal como lo necesita. Entonces decimos, estos son requisitos funcionales.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos no funcionales? Los requisitos no funcionales son todos aquellos que se dicen que son implícitos al sistema, que puede que el cliente no lo requiera, pero necesariamente tiene que estar dentro de las características que se puede esperar dentro de las infraestructuras, las plataformas, los servicios de la nube y todas las características necesarias que se tengan que ver. Pero en síntesis, también podemos esperar requisitos innovadores que se denominan. Esto es una especie híbrida, es híbrida porque en síntesis tiene las dos características, tanto funcional y no funcional. Entonces, normalmente son todos aquellos software que tienden a ser perfectibles, que son eficientes, que son eficaces, que logran toda la expectativa que la empresa espera. Entonces, eso es una solución integral. Entonces, el cliente está tan contento que soluciona todas sus especificaciones, todos sus procesos. Entonces, normalmente lo que se espera son requisitos innovadores, así es como se denominan. Entonces, se empieza a identificar los requisitos funcionales a partir de los modelos de negocio, porque se tiene un vistazo del proceso a medida que se van haciendo esta especie de realizaciones, de tal manera de que, como se recomendó, que miren ustedes su perfil y que actualicen en caso de que le faltara alguna característica o algún requisito. Entonces, dentro de este esquema, nosotros podemos visualizar prácticamente algunas características necesarias que debe tener para que todos esos casos de uso sean los apropiados, los adecuados, lo que usted necesita para poder trabajar. Entonces, cada diagrama de caso de uso, cuando usted empieza a identificar, ve el rubro, ¿no? Por ejemplo, este es el rubro de lo que vendría a ser lo que es una constructora. Entonces, le doy el nombre del actor y le damos el nombre al caso de uso, que normalmente siempre empieza con verbo, como se ha recomendado la anterior vez. Entonces, estos requisitos prácticamente deben ser capaces de que cada identificación tenga la viabilidad esperada por los distintos procesos que se tomarán en cuenta en el proyecto, de tal manera que se pueda mirar bajo los aspectos de una viabilidad económica, una viabilidad técnica y una viabilidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo son los que involucra tanto en la parte del desarrollo, en la parte de la construcción, en el aspecto de la funcionalidad que va a tener. Entonces, de tal manera de que todos los requisitos deben responder, ¿no es cierto? Deben responder ciertas características. Entonces, llega la hora en identificar los actores. Los actores no siempre son personas. Los actores a veces son sistemas, son instituciones, son prácticamente todos aquellos que entregan y devuelven información al sistema. Entonces, esos son los actores. Entonces, un actor puede ser una persona, por eso aquí identifica, ¿no? O puede ser, fíjense, algún dispositivo, o puede ser algunas características que yo mire dentro de una infraestructura de hardware, donde yo pueda ver a lo mejor que debe interactuar. Tal es el caso como un sistema de tiempo real. Yo manejo un cajero automático. El cajero automático es un dispositivo que está siendo un actor. Entonces, cuando yo manipulo información entre un usuario que es una persona y un cajero automático que sería, fíjese, el dispositivo de donde vamos a interactuar para poder efectuar algún tipo de transacción, llámese retiro, de repente hacer una especie de traspaso o de repente hacer una consulta, ¿no? Consulta del saldo de repente o sacarse un extracto a la hora de poder hacer la transacción. Entonces son algunas características en las cuales nosotros podemos ver, ¿no? ¿Quiénes son? Normalmente los casos de uso que ustedes identifican pueden ser casos de uso simple, es decir, que no siempre va a estar relacionado con otro caso de uso, son casos de uso base, se denominan, que van a estar relacionados de repente simplemente con los actores. Tal es el caso que yo diga gestionar personas. Gestionar personas está relacionado de repente con la persona que va a entregar su dato. Si lo está haciendo a través de la web, entonces
Lo único que voy a tener es una persona y voy a tener gestionar personas. Si me está registrando otra persona en una institución empresarial, a lo mejor el que me atiende, entonces serían dos actores, la persona que está recibiendo la información, que en todo caso sería la que va a digitar toda su información, y la persona que está entregando su dato para registrar. Entonces ahí vemos un escenario simple, pero en algún momento ustedes van a tener casos de uso de tipo herencia. Entonces estamos clasificando, en algún momento viendo la generalización y especialización entre casos de uso. Entonces decimos caso de uso general, caso de uso específico. Cuando decimos específico, estamos haciendo de la generalización hacia la especialización. Entonces, estos casos de uso, ¿cuándo se dan? Tal es el caso dentro de un escenario de transacción de venta. Cuando ustedes venden un producto a un cliente, el cliente tiene la modalidad de poderle pagar por varios aspectos. Entonces yo digo, a ver, voy a hacer tipo herencia, entonces yo digo tipos de pago. ¿Me paga en efectivo? ¿Efectivo es un tipo de pago? Sí. Entonces veo la herencia porque viene y me paga en efectivo. Pero de pronto el cliente me va a pagar en QR. ¿Un QR es un tipo de pago? Sí. ¿Alguien viene y me quiere pagar con tarjeta? ¿Es un tipo de pago? Sí. Pero para este tipo de pago ya si es tarjeta, el negocio que tienen que tener es el dispositivo magnético, ¿no? Donde yo pueda reconocer e identificar la tarjetita, interactuar con la institución financiera, poder efectuar la transacción y el depósito a la cuenta que corresponde del negocio. Si esto está conectado exitosamente, entonces lo que va a suceder en ese momento es decirle de que todo va ok, ¿no? Todo va bien, entonces de pronto cuando ya genera totalmente de que está bien, le da una constancia, un comprobante de pago, donde usted ha visto de que la transacción ha sido efectuada correctamente. Entonces, ¿fue un tipo de pago? Sí, pero cada una de las especializaciones tiene diferente escenario de trabajo para cubrir la característica que está indicada. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo identificara los casos de uso, lo puedo hacer otro. Fíjense, estos casos de uso pueden establecer comunicación con otros casos de uso. Sí, eso hemos visto en la anterior clase también, cuando decimos que entre casos de uso hay un include, que es la inclusión, están los extend, que es la extensión, y está lo que acabamos de hablar, la parte de generalización. Entonces, dentro de ello yo puedo ver ese tipo de características. Miren, aquí estamos mirando los ejemplitos que acabamos ya de hablar. Este es un jefe de obra, tiene un caso de uso para poder aprobar o rechazar el proyecto. Aquí lo que hace es evaluar un proyecto. Este de aquí es una persona que se dedica al ámbito económico y lo que está haciendo es evaluar el proyecto de forma económica, si tiene viabilidad o no para la parte de lo que se empieza a trabajar. Casos especiales, miren aquí, no necesariamente es una persona, es un dispositivo, es un reloj. Entonces, estamos calculando el interés día por día o tal vez en cada minuto. Entonces, lo que acabamos ya de hablar, los casos de uso normalmente pueden ser casos de uso múltiple de uso, pueden utilizar la parte de herencia que hemos especificado entre caso de uso o puede haber herencia entre actores. Esto hablemos un poquito porque no lo hemos hablado. Cuando yo hablo de herencia de actores, hablé de tipos de pago aquí, pero como caso de uso. Cuando yo hablo de herencia entre actores, es como cuando usted coloca en el diagrama de clase, ¿no? Por ejemplo, yo digo, este de acá es una persona universitaria. Como es una persona universitaria y este es un actor es una persona universitaria. ¿Qué puede ser? Puede ser un estudiante universitario, puede ser un trabajador, un administrativo que es universitario, puede ser un profesor que es universitario. Pero estoy hablando de actores, ¿eh? Estoy hablando de actores. Entonces también yo lo puedo generalizar, pero también un poquito hablando de actores, voy a tener actores activos y actores pasivos, actores principal, actores secundarios, actores iniciadores, actores que están esperando ser llamados. Todas esas definiciones que estoy hablando, fíjense aquí a grande rasgo, está en el libro. Entonces si ustedes lo leen, van a estar mucho más identificados, familiarizados y cuando hagan sus modelos lo harán de manera correcta. Entonces, continuando con todas las características, qué es lo que debemos conocer, ¿no? Acerca de los casos de uso,
Decirle que los casos de uso son específicos, ¿ya? No me vayan a hacer caso de uso que contemple de todo. Son específicos, de hecho, son llamados piezas de funcionalidad, entonces habría que continuar nomás con cada uno de ellos. Entonces se crean casos de uso donde a lo mejor si establece un diálogo lo hace a través de sus estereotipos. Estos son los estereotipos, los includos extend, para llevar a cabo esa funcionalidad. Tal es el caso, por ejemplo, que yo diga, a ver, quiero desarrollar un caso de uso donde necesito realizar los diferentes tipos de pago para poder llevar a cabo cierto grado de funcionalidad dentro de un escenario de trabajo. Entonces yo digo, lo tengo al usuario, va a pagar un servicio por internet, va a chequear el pago realizado, pero siempre va a poder verificar si tiene el permiso. Entonces estoy trabajando con el estereotipo de tipo include, ¿no? Lo mismo si lo viera de forma independiente. Entonces así sería. Si fuera de forma de extensión, que habíamos dicho que es un tipo postcondicional, donde voy a ver un comportamiento opcional, este es obligatorio, sí o sí se presenta, presión precondicional se llama. Entonces aquí yo digo, como un ejemplito, este es un especialista del banco, lo que va a analizar son las distintas discrepancias que existe dentro del lugar. Entonces voy a poder hacer en un caso de uso, resolver la discrepancia que existe, en otro voy a poder enviar los emails a las personas responsables, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiero enviar, obviamente voy a utilizar extend si es que quiero enviar, porque no estoy obligado a enviar siempre. Si se va a resolver, entonces, por eso es opcional, no siempre es obligatorio. Entonces, de esa manera, nosotros vamos evidenciando los distintos estereotipos que se van visualizando, que se van trabajando, que se van viendo. Por ejemplo, servicio de Internet, yo digo a un usuario, tengo la precondición entre verificar permiso y redefinir su deuda, y en otro lado tengo una extensión donde voy a poder hacer reporte. Los reportes son de tipo opcional, no son obligatorios. Puedo o no puedo sacar el reporte, pero verificar el permiso sí lo voy a hacer siempre por el simple hecho de que quiero pagar mi servicio, entonces debo tener el permiso o debo ver se actualiza mi saldo. Una herencia, como le decía, el tipo de pago, ¿no? Que ya lo miramos, pago con tarjeta, pago con efectivo. Es una herencia. ¿De quién? De este caso de uso. Entonces ahí podemos ver, fíjense, otro caso de uso, trabajando con herencia, generalización, especialización entre casos de uso. Ya lo conocen el simbolito como es. Por ejemplo, yo digo colocar llamada. Entonces, este es colocar llamada. Puede ser a distancia, puede ser local, pero los dos es colocar llamada. Entonces, estamos dentro de la especialización. Si yo le digo, a ver, deme un flujo de suceso de lo que pasa acá. Entonces, ya yo elaboro y digo, ¿no? ¿Qué hace la persona? ¿Qué se va realizando paso a paso hasta que tengo las características necesarias? Estos son algunos pasos donde yo puedo decir, así lo hago como llamada local, así lo hago como llamada a larga distancia. Puedo hacer la especialización, ¿no? Para poder citar. Entonces, a medida que voy viendo, ¿se acuerdan que ahí en la característica decía que también hay herencia entre actores? Aquí yo puedo ver, yo le hice el ejemplito del actor universitario, donde hemos visto al trabajador, el profesor y el estudiante, que todos son universitarios. Aquí está como un consultor de cuenta, entonces el usuario puede ser un consultor de cuenta, el especialista del banco también, con cada una de las características. En resumen, todos los casos de uso son fragmentos, ¿ven? Son fragmentos, son pequeñas partes que van resolviendo. De ahí se llaman casos de uso base, casos de uso derivado, casos de usos transaccionales, para poder ir solucionando cada vez que se van presentando las características necesarias. Entonces, de esa manera podemos obtener. Resumiendo, miren un resumen breve. Un caso de uso entrega un resultado que añade un valor al actor iniciador, el que es activo, el que va a iniciar, a un actor concreto, a un usuario individual de una manera mucho más funcional. Resumiendo, miren un resumen entre los modelos de negocio y los modelos del sistema. Esto es lo del modelo del negocio
Esto es los modelos del sistema y estos son los candidatos para obtener los modelos del negocio. Entonces, si yo hablara simplemente de los actores, si yo hablo simplemente de los casos de uso, los actores son los que van a manipular e interactuar con diferentes tipos de funcionalidades dentro de lo que se está elaborando como caso de uso. Los casos de uso son los que van a hacer tareas y usted debe identificar quiénes son. Los modelos de negocio, en todo caso, van visualizando quiénes estarían dentro de la funcionalidad esperada, quiénes serán las personas responsables. Resumiendo, miren, resumen de resumen, miramos los tipos de relación de los diagramas de caso de uso. ¿Cómo lo relacionamos los casos de uso? Entonces, pueden visualizar, jóvenes, que utilizo la línea de asociación entre un actor y un caso de uso. Tengo mi inclusión que viaja, miren, aquí está viajando todo lo que viene a ser el include. Pero también visualicen que es entre caso de uso, miren, entre caso de uso. Cuando yo hablo de un extend, hablo de una extensión. Entonces, fíjense cómo va viajando, ¿no es cierto? Y cómo va direccionando el caso de uso origen al caso de uso destino. Y finalmente, digo herencia. Cuando yo hablo de herencia, veo el caso de uso hijo, el caso de uso padre, caso de uso hoja, caso de uso base. Entonces, o la superclase o la subclase, como le denomina, pero en este caso son casos de uso, entonces aquí no hay clase. Aquí hablamos caso de uso hijo, caso de uso padre, o puede hablar superclase, subclase, como lo tenga que identificar para poder ver. Listo. Ahora, lo que vamos a agregar, ya, dice priorizar casos de uso. Este es el segundo punto que tienen que ir agregando después de haber resumido una vez más los casos de uso. Vamos a tener, fíjense, los casos de uso con la parte de la prioridad, la parte de riesgo y la parte del estado, ¿ya? La parte de prioridad va a ser normal, crítico, significativo. Cuando yo diga riesgo, será normal, crítico y accesoria. Cuando yo diga estado, será probado, incluido y propuesto. Es tal como dijera alto, medio y bajo. Le vamos dando un nombre, ¿no? De cómo va a ir generándose. ¿Cómo lo van a colocar en su tablita? Esto es lo que van a ir colocando. Aquí me van a colocar los casos de uso, pero mejor como está aquí, digamos, ¿no? Fíjense, caso de uso 1. No se olviden de colocar el caso de uso 1, ¿ya? CU1 le van a colocar aquí, gestionar y el nombre en el cual usted lo hace. Por ejemplo, aquí está gestionar personas, ¿no? Entonces vamos colocándole, le decimos el estado, le decimos la prioridad, le decimos el riesgo y le decimos qué actores interactúan. Entonces, ¿qué van a hacer en la tablita? Van a colocar la identificación del caso de uso, el nombre del caso de uso, el estado, la prioridad, el riesgo y los actores. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de estado, prioridad y riesgo? Son este criterio que se toma en cuenta, que está en el anterior. Entonces, continuando, miren, aquí, vamos a decir, a ver, el caso de uso gestionar cliente tiene un estado aprobado, porque recién voy a introducir la información del cliente. La prioridad es normal, el riesgo es normal, interactúa para el cliente, el que le atiende, que es el empleado, más el cliente que está interactuando con la entrega de la información. Entonces esto es aprobado. ¿Cuándo será la modalidad que dice aquí crítico? Va a ser crítico, fíjense, va a ser crítico cuando usted haga una transacción. ¿Qué significa una transacción? Una venta, una compra, un servicio, un traspaso, una inscripción, dependiendo de qué es lo que está haciendo, ¿no? Aquí en el ejemplito, por ejemplo, para poder colocar crítico, una venta, una nota de venta. Entonces, una nota de venta deja de ser aprobado, miren, deja de ser aprobado, pero en el estado ya es incluido. O sea, estamos hablando de este. No es aprobado, el estado es incluido. Porque para vender, para hacer esta nota que estamos visualizando, ¿por qué le pongo incluido? Porque sucede que para poder vender debo integrar el conjunto de información para que yo pueda trabajar dentro de un escenario de funcionalidad. ¿Cómo lo veo? Para vender necesito a qué cliente lo estoy haciendo, entonces estoy llamando al cliente.
para vender necesito cuáles son mis productos que serán vendidos. Me voy a inventario al sector de producto y voy a incluir quién lo está manipulando la información, el vendedor, la persona que le está atendiendo al cliente. Entonces estoy visitando, miren, varias funcionalidades. Estoy, en todo caso, si me voy hacia la base de datos, están ustedes llamando varias tablitas y en cada tablita están necesitando el atributo y el valor apropiado para poder justamente trabajar dentro de lo que viene a ser esta transacción. Por eso, jóvenes, miren, tiene prioridad crítico, miren, y tiene un riesgo crítico. Miren, crítico, crítico, crítico. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo las distintas funcionalidades como se están visualizando, ¿no? Dentro de estas características. Entonces, alguien me preguntará y me puede decir, pero ¿y entonces cuándo yo le llamo significativo y cuándo yo le llamo accesoria? ¿Cuándo? Significativo y accesoria, ustedes le van a llamar siempre que ustedes puedan trabajar dentro de lo que viene a ser una consulta. ¿Y cuándo se hace una consulta dentro de las funcionalidades que ustedes esperan? Justamente esta lectura se hace en los reportes, porque los reportes son datos estadísticos. Queremos saber, dicen ustedes, las ventas que se han hecho entre el 1 y el 11 de mayo de los productos X. Entonces estoy colocando una consultita de una fecha inicial a una fecha final, pero también no me interesa ver toda mi venta, me interesa ver en ciertos criterios de producto. Entonces, ¿estoy haciendo alguna actualización en la base de datos? No, la base de datos ya lo tiene registrado. Solamente estoy ingresando ahí para consultar y que me pueda proyectar o me pueda visualizar en pantalla o tal vez me permita imprimir porque necesito imprimirlo. Entonces, en ese momento la prioridad y el riesgo es accesorio. Sin embargo, este que dice aquí propuesto, en este propuesto, que lo voy a poner con rojo o con rosado, este colorcito, no puede haber en su proyecto, ¿ya? Porque esto es cuando ustedes, por ejemplo, están trabajando en un lugar y dicen, ahora voy a desarrollar este módulo, el otro mes desarrollo este módulo, el otro mes el otro mes el otro, porque sabe quiénes son prioritarios y se va liberando. Entonces no quiero que existan propuestos, por eso lo coloco de otro color. Todos los casos de uso serán implementados lo que ustedes me citen. Entonces van a tener o aprobado o incluido, ¿ya? O aprobado o incluido. Entonces, ¿qué es lo que me van a trabajar para la siguiente clase? ¿Ya? ¿Qué me van a traer para la siguiente clase? Después de haber repasado un poquito más con esto, me van a traer lo siguiente. Entonces, estamos en captura de requisito, es como se denomina. Captura de requisitos es donde estamos. Entonces, el primero ya lo hicieron. Si lo tienen que mejorar, mejórenlo. Hemos dicho encontrar actores y caso de uso. Esto lo hemos trabajado. Encontrar actores y caso de uso, ¿no? Entonces, en el número 2, esto es lo que quiero que me traigan, el 2 ya, porque se supone que el 1 ya lo hicieron, tal vez lo tengan que reforzar, ¿no? Priorizar casos de uso. Aquí, como habrán podido ver, van a elaborar la tablita, la tabla. Esta tabla, ¿qué va a tener? Va a tener la identificación, va a tener un ID, la identificación, va a tener el nombre del caso de uso, nombre de CU, se le va a poner. Aparte del nombre del caso de uso, va a tener el estado, la tablita. ¿Qué más vamos a visualizar? Va a tener el estado, va a tener la prioridad, va a tener el riesgo, la tablita que hemos visto, y finalmente va a tener los actores, ¿ya? Los actores. Entonces, todo esto
todo esto es lo que tiene la tablita, ¿ya? Todo esto es lo que tiene la tablita. Entonces la tablita va a tener este tipo de información para que ustedes puedan identificar, colocarlo todito, sus casos de uso ya que tienen, ¿ya? Y aquí en el tercero, van a colocar el detalle del caso de uso, ¿ya? Donde podamos evidenciar prácticamente, o sea, lo que vamos a evidenciar es poder visualizar en algún momento lo que ustedes lo están trabajando, lo que ustedes están en todo caso identificando el rol, ¿no es cierto? Ese rol donde deben decir detallar un caso de uso. Entonces, detallar un caso de uso. Detallar un caso de uso. Aquí necesito en primera instancia que me identifiquen, vamos a ponerle, si quieren 3.1, porque es adentro que es lo que van a hacer. Me van a diseñar el caso de uso. Me van a colocar aquí la interfaz. Me gustaría que me hagan la interfaz. La interfaz, ¿ya? Esta interfaz es la presentación, la interfaz del usuario. Puede ser un formulario, puede ser una consulta, puede ser un reporte. Tal es el caso que ustedes me digan, caso de uso, gestionar nota de venta. Cuando yo digo gestionar nota de venta, ustedes claramente están especificando o están trabajando con dos prototipos. El primer prototipo sería el formulario donde vamos a introducir la información de lo que vamos a hacer en la transacción de la venta. Pero en segunda instancia, ustedes cuando terminan de rellenar los datos de la venta, le van a decir guardar la nota de venta. Cuando ustedes le dicen guardar la nota de venta, el cliente no solamente quiere irse con su producto, quiere irse con su constancia, ¿no? Que compró, porque ahí quiere ver su precio, quiere ver la cantidad que está comprando y quiere ver el total por qué se le hizo así su cuenta, por decir, ¿no? Entonces lo que en realidad haría mi sistema es imprimo la nota de venta y le entrego a mi cliente la nota de entrega, la nota de venta, más los productos que está comprando. Entonces, ese caso de uso no tiene solamente una sola interfaz, tiene dos. Tiene donde introduzco en el formulario, pero también tiene un reporte. Y si tiene, por ejemplo, para hacer una consulta en pantalla, esta consulta que dice aquí son en pantalla, esto es pantalla. Yo digo, a ver, quiero consultar si el cliente está, lo busco y lo muestro en mi pantallita, pero no hace falta que lo imprima. Entonces, no es un reporte que tiene pantalla e impresión. Entonces, podemos observarla de esa manera. Entonces, me gustaría que le hagan la interfaz para que ustedes también lo puedan reconocer, ya lo puedan evaluar. Luego, aquí, para que vayan mirando, pueden hacer el detalle del caso de uso, de un caso de uso se llama, ¿no? Detalle de un caso de uso. Entonces, el detalle de este caso de uso que lo hemos anotado allá arriba, necesito aquí también elaborar una tablita. O sea, en este nivel, lo que ustedes van a hacer es elaborar una tabla donde deben especificar escenario de suceso, escenario o flujo de suceso, se llama, ¿no? Flujo de suceso. Es importante que aquí ustedes me citen, por ejemplo, el nombre
del caso de uso, me puedan listar cuál es el propósito, o el objetivo, propósito, me puedan citar un resumen, me digan quiénes son los actores, quién es el actor iniciador, que me digan si tiene una condición, si tiene un flujo de suceso, una postcondición, y una excepción, una alternativa de repente, ¿no? Una alternativa. Entonces, lo que me citen acá, entonces aquí voy a ponerlo con mayúscula, elegir, vamos a poner elegir los casos de uso que serán implementados en la primera iteración. Y jóvenes, entonces, lo que me van a traer acá, después de haberlo diseñado, por ejemplo, ustedes me dicen, a ver, de esta tablita de la priorización de casos de uso, yo tengo como 20 casos de uso, me dicen, ¿no? Para esta primera presentación que, a ver, ¿para cuándo lo haríamos? Vamos a poner fechita. Hoy es 11, ¿no? Listo, vamos a hacerlo para el miércoles y lunes, ¿ya? Entonces aquí, presentar el proyecto, presentar el código, o sea, lo que ya van a implementar. Presentar implementación, que es el código, más el documento, para el día lunes 23 y miércoles 25, porque en una clase no se lo va a poder ver a todo, ¿no? Lo que yo quiero ver ya es su código. Entonces, esto para el día miércoles, ya esto de acá, no se olviden que esta es presentación de proyecto, esta es presentación del total del proyecto, pero estos 3 puntos es para este miércoles, o sea, aquí en clase nomás, no hace falta que me lo envíen, yo aquí se lo voy a pedir en clase y lo vamos a mirar. Presentar en clase estos 3 puntos, presentar en clase para el día viernes, ¿no? Viernes. Hoy es 11, entonces 13, ¿no? 13, el día viernes, 13. Anoto porque no quiero que me lo confundan y me digan, no era para ahora, era para el 23. No. El para el 23 ya es el código ya totalmente funcionando. Esto es para el 13 de mayo del 2022, para este viernes. Todo esto de aquí, todo desde el primer punto, ya cada grupo me mostrará y lo miraremos de forma ¿no? Ahí, todito esto, aquí, como le decía, ¿no? Ya lo tienen el 1, el 2 me colocan la tablita que ya le visualicé, en el 3 me eligen lo que ustedes van a implementar en esta primera iteración. Entonces, para esta primera iteración, aquí ustedes me dicen, voy a trabajar con 5 casos de uso. Entonces, aquí habrá 5 nada más, donde dice el 3, 5. No quiero de los 20, de los 30, no sé si lo están entendiendo, solamente quiero de los 5. 5 casos de uso o 7 casos de uso y lo vamos a mirar. Esos 7 casos de uso deben estar programados, que le estoy dando hasta el lunes 23, el plazo. Miren, el 23 lo miramos y si tienen que corregir hasta el miércoles 25 estará completado. Ya no debe existir ninguna duda. Eso es por un lado. Por otro lado, jóvenes, también ya me trabajan con el módulo de administración de usuario. También eso, por favor, hay que ir trabajándolo, dado de que ya vamos a tener funcionalidades. Entonces, es necesario que ustedes tengan
la parte de gestionar usuario, puedan tener, iniciar la sesión, cómo van a iniciar, trabajar con su contraseña, que puedan administrar las contraseñas, los password, ¿ya? Entonces, este es password, que normalmente son contraseña. Lo que vamos a colocarle más bien es esto. Ya, esto vamos a colocarle, que esté encriptado, trabajen con la encriptación. No quiero que pongan como password 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy y miro la tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tiene que existir eso, porque eso no es un código, ¿no? De un password, no hay ningún tipo de seguridad. Alguien entra por la base de datos, se lo cambia, viene el que está manejando el usuario y bueno, ya no pueden ingresar. Esto un poquito ir trabajándolo. Necesito administrar o gestionar grupos. Gestionar los grupos también, por favor, lo trabajamos. Este grupo es lo que me va a ir dando el perfil del usuario, perfil de usuario. El perfil de usuario significa de que en esta empresa yo tengo 5 vendedores. Cuando yo le tenga que hacer este tipo de acá, la asignación de privilegio, cuando yo diga asignar privilegios, necesito asignar privilegio, ¿no? Entonces, estos privilegios que son asignados, ustedes no me pueden decir, por ejemplo, a ver, al vendedor 1 le digo que pueden registrar en cliente, puede acceder al producto y poder registrar la venta, puede editar su venta, puede imprimir su venta, pero no puede ver la compra. Viene el vendedor 2, no le voy a dar así, lo voy a hacer por grupo. Y digo vendedor. Entonces viene Ana, que es vendedor, estará dentro del grupo vendedores. Viene Juan, viene Pedro, viene Diego, viene bueno, todos los que son vendedores. Pero lo que le voy a recomendar es que lo estructuren como un arbolito, árbol de funcionalidades en todo caso, donde yo aquí pueda tener lo siguiente, pueda tener al paquete, pueda tener al caso de uso, pueda tener a las operaciones funcionales. Operaciones, cuando hablo, es adicionar, modificar, eliminar, buscar, listar, lo que usted quiera. Entonces yo digo, del paquete venta, cuando va a vender, solo puede registrar, pero no puede modificar, no puede eliminar, por decir. Del paquete venta, en cliente solo va a adicionar, pero no puede modificar. Modificar lo hace de repente el jefe de los vendedores. O cuando yo me equivoqué en la venta, quien me modifique es un jefe de vendedor. Así como cuando miran y observan en un supermercado, se equivoca la cajera, en vez de 10 le pone 100, ella no puede modificar. Entonces busca llave, dice, ¿no es cierto? O le dice al que está por ahí con un nivel de privilegio un poco más expandido que lo que ellos tienen. Entonces van y le dan la autorización de poder modificar, pero porque yo le he dado a un grupo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, por favor, también, esto es lo que voy a pedir para el 23 de mayo, la presentación, voy a pedir avance entre mayúscula también. Aquí vamos a ponerle entre mayúscula. Entonces, avance de la implementación, avance de implementación de esto que le van a agregar ustedes. Cuando me presenten, una vez más colocaremos acá para que quede clarito. Para el 23 colocaremos completito. Ahí. Entonces, vayan mirando, jóvenes, fíjense que esto vamos a ir actualizándolo. Lo que pasa es que yo lo quiero ver con los flujos de trabajo y lo quiero ver también con la fase. Ustedes me han elegido, por ejemplo, 5 casos de uso. Estos 5 casos de uso, quiero verlo con el diagrama de caso de uso, pero también quiero verlo con los diagramas de comunicación, que lo vamos a avanzar en análisis. Los diagramas de comunicación del análisis solamente le vamos a introducir a los casos de uso que va a estar acá, para que ustedes me puedan decir, dirigidos por caso de uso, en requisito,
en análisis, en diseño, en implementación y en la prueba. ¿Ya? Bajo esa característica vamos a poder trabajar. Bien, jóvenes, entonces, la primer tareita para este día viernes, una vez más para que no se equivoquen, ¿no? Esto que he anotado aquí en lo primero no es para el 23 de mayo, es para que lo revisemos el 13 de mayo a nivel de documento. Este documento tenemos que hacerlo muy bien para que cuando ustedes ya vengan el 23 de mayo, este documento se refleje en lo que usted lo va a hacer en el código, cosa que este fin de semana ya tienen que programar. Si no, no van a poder terminar. Les dije de que mayo, junio y julio, si usted se trazó 30 casos de uso o 20, todos tienen que ser desarrollados, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, espero todo esto que en clase ustedes me presenten, ya en clase, y si yo veo de que todos lo tienen, en ese momento creamos la actividad, me lo envían y lo vamos mirando cada uno, ¿ya? Pero todo, ténganlo listito para el día viernes 13 de mayo. Como son poquitos grupos, se puede revisar. Entonces podemos mirarlo y podemos incluso ver cómo lo están haciendo para que el fin de semana empiecen ya con la parte de la programación, ¿ok? Si tienen alguna consultita, por favor, lo hacen. Ingeniera, solo ¿Sí? tenemos que hacer los detalles de caso de uso en lo que vamos a implementar o todo en el documento. Lo que van a implementar. Por eso es elegir, ¿no ve? De aquí de la prioridad. Aquí usted, por ejemplo, en esta tablita tiene todos sus casos de uso completito. Entonces ustedes como grupo ven y dicen, a ver, yo voy a empezar por producto. Entonces estará aquí la lista de todos los productos, las marcas, los modelos, todo lo elige, ¿no? Pero también voy a poder trabajar con la parte de salida de producto. Una nota de salida también voy a hacer. Entonces estará también la nota de salida. Entonces lo que ustedes elijan aquí, lo que van a implementar, no todo, no quiero todo, quiero lo que será parte de la primera iteración, ¿sí? Ok, No estoy ingeniera. pidiendo todo, ¿ok? Entonces eso espero para el día viernes, ¿ya? Para que lo podamos mirar bajo ese perfil, porque necesitamos visualizarlo bien, ¿no? Antes de empezar a llevarlo a la parte del código. Entonces, este fin de semana ustedes programan y los que van avanzando, la próxima semana ya me pueden ir mostrando incluso hasta sus códigos, ya me muestran, ¿no? Me dicen esto tengo y así lo estoy haciendo. Entonces llega el día del 23, lo perfecciona más, llega el 25, ya lo tenemos completado y seguimos avanzando nuevas iteraciones y bajo ese esquema vamos a ir haciendo cada uno de los casos de uso que ustedes pretenden trabajar o implementar dentro del proyecto. ¿Ya? Bien, jóvenes, acá quedamos entonces. Hasta luego, hasta el día viernes.